Gloria a Dios por este día, feliz día de resurrección y qué privilegio poder estar acá cantando y alabando al Señor, amén. Lo voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a continuar alabando al Señor por medio de la prédica. Y el día de hoy espero que traiga papel y lápiz porque hay varios puntos importantes que tocar, como siempre, ¿no? Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la exaltación, porque tú hiciste todas las cosas fueron creadas por medio de ti, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por tu muerte. Te damos gracias por tu resurrección, Señor, porque eso nos da esperanza a cada uno de nosotros. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Te ruego, Señor, que este tiempo de predicación sea tu palabra, confrontando nuestros corazones, animándonos, mostrando pecado, que podamos arrepentirnos y tener un corazón contrito y humillado delante tuyo, Señor. Te ruego que abras el entendimiento espiritual a todas las personas que están acá reunidas el día de hoy y que puedan entender tu palabra profundamente en su corazón. Eso solamente tú lo puedes hacer. Y que todas las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de alabanza y exaltación a ti, sea tu palabra predicada como tú la enviaste. Que tu nombre sea exaltado en gran manera a través de tu palabra. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Y vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 12 al 20. Y vamos a estar avanzando un poquito en 1 Corintios 15 a nivel general. Obviamente no podemos tocar todos los versículos por tema de tiempo, pero dice la palabra del Señor así: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amén. Y aquí Pablo está dando una exposición de la palabra de Dios y está rompiendo los argumentos de la iglesia de Corinto. Ustedes se acuerdan que esta iglesia estaba cargada de pecado, estaba cargada de división y enseñanzas malas. Y Pablo los confronta y los pone a pensar en todo esto que ellos estaban diciendo, que no había resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, los primeros versículos del 3 al 11, Pablo empieza a establecer el hecho histórico de que Cristo resucitó, de que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que había sido avalado por una gran multitud de testigos en todo el tiempo que Jesús estuvo después de la resurrección en este mundo. Del 12 al 16 vemos el valor apologético, porque sobre la resurrección está el fundamento propio del Señor y la validez definitiva de su profecía, de su testimonio, de su palabra. Y es el contenido fundamental de la predicación de los apóstoles y la predicación nuestra. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos arriesgando la vida? ¿Para qué estamos siendo maltratados, humillados? Pero la verdad es que Cristo sí resucitó. Amén. Y del 17 al 19 habla del efecto de causalidad eficiente, que ya les voy a explicar qué es eso, con respecto a la justificación de todos aquellos que creemos, y obviamente hace relación a la salvación de los creyentes. Y más adelante, que lo vamos a tocar el día de hoy, 1 Corintios 15, habla
del contenido escatológico, o sea, ¿qué va a pasar después? Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nuestra fe? Bueno, primero, porque Jesús claramente prometió que iba a morir y que iba a resucitar. Mateo 16:31, Marcos 9:31, Lucas 24:7, por mencionar algunos versículos, Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a pasar. Ahora, si este hecho no ocurrió, entonces Jesucristo no sería quien dijo que era y hubiera quedado como un mentiroso y un farsante. Ahora, ¿ustedes creen que los apóstoles y los discípulos del primer siglo hubieran dado su vida por un farsante? Por supuesto que no. Pero esto no es todo. Quiere decir, o querría decir, que Él no es quien dijo que era, o sea, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y el que murió en aquella cruz fue solamente un simple hombre, lo que quiere decir, o significaría, que nuestros pecados no fueron pagados y perdonados. Y todas las promesas dadas a los creyentes en Cristo carecerían de valor. ¿Es importante la resurrección? Por supuesto que sí. Por eso el apóstol Pablo lo resume en 15:14, 1 de Corintios, y dice, si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? Estamos completamente perdidos, porque Cristo, cuando muere y su sangre es derramada en la cruz del Calvario, esa sangre es derramada por el perdón de nuestros pecados, y la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Pero la confirmación total de las profecías con respecto a Jesús se cumplen cuando el tercer día Él resucita. Por eso estamos celebrando el día de hoy que Cristo resucitó. Amén. La tumba está vacía. Y ustedes saben que la resurrección de Cristo ha sido un tema de controversia a través de toda la historia. Y quiero mencionar 4 consideraciones históricas con respecto a la muerte de Jesús. La primera la encontramos en Juan 19:39. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Aquí vamos a irnos un poquito qué pasa después de la muerte de Jesús. Ok, llega Nicodemo, lleva con 34 kilos de esta mezcla de mirra y aloe. Estamos hablando aproximadamente de unas 100 libras, ya tomando en cuenta también el lienzo que se aplicó. Esto se usaba para dar una capa, o sea, formar una capa sobre la cual había de descansar el cuerpo. También los judíos no tenían por costumbre embalsamar, como lo hacían los egipcios. Ok, entonces lo envolvían, ponían aromas para que el cuerpo durara un poco más en descomponerse y también para que no oliera tan mal. Primera consideración, ok, Cristo fue envuelto en un lienzo con aproximadamente 100 libras de especies. Segundo, su cuerpo fue colocado en una tumba de roca sólida, a la que se le puso, ponga atención a esto, una piedra de aproximadamente 2 toneladas. ¿Ok? Estas piedras que se ponían en estas tumbas eran movidas por medio de palancas. ¿Ok? Segundo punto, Mateo 15:45, dice que entonces José bajó el cuerpo, lo envió en una sábana que había comprado y lo puso en el sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Ok, ponga atención a estas cosas, porque hoy vamos a, si Dios nos lo permite, a desmentir cualquier teoría con respecto a que Cristo no resucitó. Tercer punto, una guardia romana élite fue asignada para guardar el sepulcro. Esta guardia élite romana sabía que cualquier error pagaría, ¿con qué? Con su muerte. O sea, ellos, la paga por equivocarse en la tarea que se les estaba encomendando, era digno de morir. ¿Ok? Mateo 27:62 dice que al día siguiente, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Claro, estaban asustados porque habían escuchado la predicación y la profecía de Cristo. Señor, le dijeron, nosotros recordamos, pon atención, los fariseos y los sacerdotes, a Pilato, Señor, nosotros recordamos que mientras
ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. ¿Ustedes creen que estos soldados eran cualquier cosa? ¿Ustedes creen que esta guardia que asignó Pilato, dado el miedo de estos fariseos y sacerdotes, era cualquier cosa? No, no era. Los ordenó y le dijo: vayan y aseguren el sepulcro. Ellos obviamente tenían mucho miedo, pavor de lo que ya Cristo había profetizado anteriormente. Cuarto punto, sumamente importante, el sello romano. La tumba tenía el sello romano para impedir cualquier acto de vandalismo. Esto no es cualquier cosa. Ese sello romano, cualquier persona que intentara tan siquiera hacer algún acto de vandalismo, quitarlo, se pagaba con crucifixión cabeza abajo. ¿Ok? Mateo 27 dice que así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Y aquí vamos a usar un silogismo. A pesar de todos estos detalles, vamos a hablar de una verdad absoluta: la tumba estaba vacía. Amén. La tumba estaba vacía, de hecho, sigue vacía la tumba de Jesús. Usted puede ir a visitar la tumba de cualquier faraón. De hecho, vi en unas noticias de BBC hace 2 días que estaban haciendo un desfile de todos los reyes de Egipto. Era una procesión de reyes, ahí los llevaban en la tumba, iban los cuerpos embalsamados. Eso no pasa con Jesús. La tumba de Cristo está vacía, es un hecho innegable. Ahora, obviamente, a través de la historia, muchos han querido negar que la tumba estaba vacía o dar teorías de por qué la tumba estaba vacía. Realmente no se puede negar que la tumba estaba vacía, es una verdad que todos nosotros conocemos y ninguna persona, inclusive no creyentes, pueden negar esta verdad. El cuerpo de Cristo no está enterrado en la tumba. Y si vamos algún día a Israel, pues vamos a ver la tumba vacía y vamos a poder inclusive entrar. Bien, hay varias teorías. Una es originada por Kirchhoff, que dijo que la tumba, o sea, que las mujeres cuando fueron a la tumba se equivocaron. Ustedes leyeron anteriormente o escucharon que María Magdalena y María, la madre de José, vieron exactamente dónde pusieron el cuerpo. Esta teoría que dice que se equivocaron de tumba tiene obviamente varias objeciones. Si se equivocaron, entonces también se equivocaron los discípulos y los soldados romanos. ¿Ustedes creen que los soldados romanos, repito, de la guardia élite, se iba a equivocar de tumba? Si esto hubiera sido cierto, y el miedo que tenían los fariseos y los sacerdotes, ¿no creen ustedes que cuando inicia este movimiento considerado peligroso por ellos, el cristianismo, no era fácil ir a la tumba, sacar el cuerpo y exhibirlo? ¿Sí o no? ¿Tenían el poder para hacerlo, sí o no? Perfectamente. Cuando ellos empiezan a ver lo que sucede después de la resurrección de Cristo, no tenían ellos el poder de decirle: Pilato, mira, abra esta tumba, saquemos el cuerpo y pongamos porque esta gente se nos está volviendo loca. Pero no pasó así. Amén. No pasó así. Hay otra teoría, también igual de absurda, que dice que hubo una alucinación. O sea, que Jesús no resucitó y lo que los seguidores vieron fue una alucinación, o sea, se imaginaron. Porque hubo un tipo de histeria en masa, una histeria colectiva, y que todo el mundo estaba con esto, entonces, ¿qué alucinaron? Ahora, las alucinaciones son usualmente experimentadas por personas muy susceptibles, muy fáciles de manipular, y se dan en lugares y momentos específicos. O sea, una persona que tiene una alucinación no es una alucinación constante, o sea, se da en ciertos momentos. No es a todo el mundo que tiene estas alucinaciones tampoco. Ahora, el caso de Jesús es muy diferente. ¿Por qué? Porque los testigos en ocasión llegaron a ser 500 de diferentes contextos, de diferentes lugares, con diferentes situaciones. Lo vieron.
De hecho, vea qué interesante, ni siquiera los discípulos esperaban ver a Cristo con vida. O sea, ellos, ¿qué pasó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario? ¿Qué hicieron? Huir. Pedro lo negó y se dispersaron. O sea, ellos tenían las dudas. Ve a Tomás, por ejemplo. Tomás le dice, si no te toco, no puedo creer. Bien. Varios sentidos también fueron afectados. A Jesús se le vio, se le escuchó, se le tocó y hasta se le observó comer. ¿Cómo podría ser esto una alucinación? Totalmente improbable, de hecho es absurdo. Hay otra teoría, y aquí estamos hablando un poquito de apologética, para que ustedes alguna vez alguien les llegue a decir, bueno, estas son las teorías, que por qué el cuerpo o por qué la tumba está vacía, por lo menos ustedes conozcan un poquito. Esta teoría del desvanecimiento fue divulgada por Venturini hace varios siglos, y esta teoría dice que Cristo no murió. Pon atención a esto. Dice que solo se desmayó por la pérdida de sangre. Ok, se desmayó por la pérdida de sangre o tuvo una catalepsia, ¿verdad? Que parecía que estaba muerto, pero realmente no. Ahora, dice esta teoría que Jesús pues se desmayó porque perdió mucha sangre o tuvo un tipo de catalepsia y luego se reanimó y los discípulos creyeron que había resucitado. Ok, pregunto. ¿Ustedes les han sacado sangre alguna vez en la vida? Supongo que sí. Algunos les sacan una bolsita de sangre y ahí están desmayados, ¿verdad? Y que ahí demen, ¿verdad? Y tienen que llamar y darle hasta alcohol y toda la cosa. ¿Cómo podría el cuerpo de Jesús, debilitado por haber perdido toda su sangre, porque fue toda la sangre derramada, poder levantarse con una lanza traspasando su costado, embalsamado con aproximadamente 100 libras de especies, levantarse? No solamente eso, ¿cómo podría recuperarse? ¿Cómo podría este cuerpo mover una roca de 2 toneladas con las manos atravesadas por clavos? Caminar 22 kilómetros para un viaje a Emaús, ida y vuelta. Hacer este viaje sin comer ni beber por 3 días. Y hacer todo esto sin que los guardias lo vieran. Cuando se le perforó el pecho a Jesús, con una lanza salió sangre y agua. Cosa solo posible con una lesión cardíaca que hace imposible la vida. Cristo murió en la cruz del Calvario. Es un hecho innegable. Y murió por cada uno de nosotros pecadores para que tuviéramos esperanza. Así que cuando predicamos de Cristo, predicamos su muerte y su resurrección. Cristo murió, Él dio su vida tal como está escrito en las Escrituras, tal como fue profetizado, fue golpeado, humillado, apuleado por causa nuestra, por nuestro pecado, porque fue el pago de nuestra salvación. Amén. Otra objeción: si los discípulos no hubieran dado la vida, repito, por un Jesús que se recuperó y que ellos tuvieron que inclusive ayudarle a recuperarse, ¿cierto? Pero ellos dieron su vida por causa de Cristo. Cuarta teoría, para entrar y dejar esta pequeña introducción: teoría del cuerpo robado. Teoría del cuerpo robado. Primera, dice que los judíos, oigan ustedes, que los judíos se robaron el cuerpo. Si los judíos se robaron el cuerpo, nunca declararon haberlo hecho. Primero. Entonces, igualmente, si se lo hubieran robado, hubieran podido presentar el cuerpo de Cristo para proteger o detener la propagación exitosa del cristianismo hasta la fecha. No pudieron presentarlo. Además, los mismos judíos fueron los que pidieron la guardia romana. De hecho, el hecho de que el Sanedrín aconsejara a los soldados es una forma de aceptar la resurrección. Pon atención a esto. Mateo 28:12, para votar esta teoría, que los judíos se robaron el cuerpo, dice lo siguiente: después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Los sobornaron y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Vean, esto es bien
bien particular y póngale la lupa a esto. Los soldados estaban muertos de miedo porque el cuerpo de Jesús no estaba. Ellos sabían que eso se iba a pagar con la muerte. Sin embargo, estos jefes de los ancianos trazan un plan y dicen, bueno, el cuerpo no está. O sea, están aceptando que el cuerpo no está. O sea, ellos no se lo robaron. ¿Qué dicen? Hagamos un plan, démosle plata a estos, salvémosles el pellejo, ¿verdad? Que no los maten y que mientan, que digan que los discípulos vinieron a robárselo. O sea, están sobornándoles para que mientan. Pero ellos con esto que están haciendo, están afirmando en alguna manera, pues que Cristo no está en la tumba y que Cristo resucitó. Obviamente, si los soldados estaban dormidos, no podían ser testigos. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos que están el día de hoy, que esos soldados iban a quedar dormidos? No. La otra teoría es que los discípulos se robaron el cuerpo. Ahora, ¿cómo volaron la guardia? ¿Cómo volaron la guardia estos discípulos? Por ejemplo, Pedro, que Pedro cuando Jesucristo es arrestado lo niega 3 veces con personas comunes. No tenían valor, no tenían mucha fe. Sí, vemos un cambio radical después de la resurrección, amén. Los judíos sabían que Jesús había hablado de la resurrección, por eso habían puesto la guardia tan fuerte que pusieron. La guardia no se durmió. De hecho, si la guardia entera de este soldados élite se hubiera muerto, o sea, se hubiera dormido, cuando llegaba a mover la piedra no los hubiera despertado. Una piedra de 2 toneladas, con las palancas y demás. Es muy poco probable, de hecho no pasó así. Como les decía anteriormente, esta era una de las 18 causas por las que un soldado merecía la muerte. Y como dije anteriormente, los discípulos no tenían el valor de cometer un acto como este tampoco. ¿Qué podemos deducir o inferir de todo esto? Que si lo hubieran robado, jamás de la vida hubieran predicado con tanta autoridad. Y aquí es un punto importante para nosotros como iglesia, porque si nosotros hemos creído realmente en la muerte y resurrección de Jesucristo, debiéramos estar predicando a Cristo como los primeros discípulos, como los apóstoles. ¿Por qué? Porque sabemos que es cierto y tenemos esa convicción. Jamás ellos hubieran arriesgado la vida por una persona que no resucitó. O sea, no tendría sentido. Y jamás habrían muerto como murieron por algo que sabían que era un fraude. Otro punto interesante, ¿ustedes creen que en el tiempo de Jesús, con el nivel o bajo nivel que se le otorgaba a la mujer, ¿ustedes creen que los discípulos, si hubieran hecho esto, hubieran escogido a María Magdalena como la primer testigo de la resurrección, a una mujer? No, la verdad ineludible es que la tumba está vacía y que Cristo resucitó. Amén. Y no hay nada, ni histórico, ni filosófico, ni arqueológico, que pueda negar esta verdad. Y esta verdad es importante para cada uno de nosotros, porque podemos ya ahora sí, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, vivir para la gloria del Señor, entendiendo que tenemos una esperanza y una fe segura en Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo Jesús. Todas las evidencias corroboran que la tumba fue encontrada vacía. Y esto hace, cuando Jesús se presenta a los discípulos, que ellos anuncien el reino del Cristo con toda autoridad. Y empiezan obviamente en Jerusalén, donde Cristo fue crucificado y sepultado ante los ojos de sus enemigos. Dicho eso, ¿qué implicaciones, ahora sí entrando un poquito ya en la prédica, qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros? Primer punto, la resurrección de Cristo confirma la verdad de la palabra de Dios y lo fidedigno de sus promesas. Hechos 2, 29 al 33, acuérdense que en Hechos 2, Pedro, ya cambiado Pedro, ¿verdad? Pedro predicando ahora sí con autoridad a la multitud, explicando las profecías del Antiguo Testamento y dando testimonio de Cristo. ¿Qué dice? Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí con nosotros. De hecho, ellos sabían dónde estaba hasta el cuerpo de David. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David, como vimos el viernes en la prédica también, David estaba mirándose al futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos
ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Testigos fieles, veraces. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Amén. Pero este Espíritu Santo derramado a ellos es el mismo Espíritu Santo derramado a todos los creyentes en toda la historia de la iglesia. Y es el mismo Espíritu Santo que debe estar en tu ser, en tu vida, si tú eres un creyente. Ahora, la pregunta: si vemos confirmada la palabra de Dios, punto por punto, tantas profecías escritas con respecto a Jesús, 400, 700 años antes, o miles de años antes de Jesús, cumplidas a la perfección en Cristo Jesús, sabemos que Él cumplirá todo lo demás. Sabemos que Él nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no pecará. Sabemos que Él nos resucitará en el día postrero. Sabemos que Cristo vuelve, amén. Está la evidencia por todo lado, pero ¿qué tanto estás creyendo esta verdad? Porque si la estás creyendo, tu actitud debiera ser la que tuvieron los apóstoles y los primeros discípulos. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban empezó a explicar las Escrituras, desde los profetas, pasando por Abraham, por Moisés, todos, y estaban apedreándolo. Y aún cuando estaba ya muriendo, dijo: Señor, perdónalos. Vean el corazón de Esteban. ¿Ustedes creen que eso hubiera pasado sin el Espíritu Santo y sin la promesa cumplida de que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó? Y que Él dijo que vendría un ayudador, uno igual a mí, el Espíritu Santo, para morar en cada uno de los creyentes. Ahora, el Espíritu Santo no es diferente al Espíritu Santo que estuvo en Pedro, que estuvo en Pablo, es el mismo Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo por medidas, esto es absurdo. No quiero entrar en este tema porque muchos han predicado esta locura. El Espíritu Santo es completo. Está en tu vida o no. Si has creído en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo mora en ti y te guía a toda buena obra y verdad. Entonces, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Amén. De hecho, ustedes lo ven aquí, la palabra, nuestro primer pilar. No hay otro estándar, no hay otro canon. La palabra de Dios. De hecho, ningún libro tiene la preeminencia que tiene la Biblia. Aún si tienes dudas, puedes buscar. Ningún libro se ha escrito en tantas lenguas. Ningún libro ha causado lo que causa la palabra de Dios. Ningún libro ha transformado la vida de las personas. Ninguno. Ningún libro habla tan real de todo lo que sucede al ser humano como la palabra de Dios. Ningún libro te da esta esperanza. Ningún libro es una palabra viva y eficaz. Ninguno. Ponga todos los libros sagrados a un lado y no le llegan tobillos a la palabra de Dios. Por eso nuestro primer pilar es la palabra de Dios. Y ustedes han visto hoy cómo toda la palabra de Dios se ha cumplido. Y no solamente eso, sino que se cumplirá también. La resurrección de Cristo garantiza, y póngale una subraya a esto, garantiza nuestra salvación, justificación y herencia futura. Jesucristo nos dará lo que nos prometió. Si prometió salvarte, si ya te salvó, es una promesa real, es una promesa confirmada con su sangre. Tú no puedes perder la salvación si eres un creyente verdadero, porque Cristo lo prometió y Cristo es fiel a sus promesas. Y Él no falla en sus promesas. Y Él te salvó por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la resurrección de Cristo garantiza no solamente nuestra salvación, nuestra justificación y herencia futura. Nosotros sabemos que Jesucristo nos resucitará en el día postrero y nos dará un cuerpo nuevo. Amén. Primera de Pedro 1, 3, 4. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Pregunta: ¿cómo puedes estar desanimado el día de hoy con semejante promesa?
¿Cómo puedes venir ahí y no levantar tus manos y cantar delante del Señor y decir, Señor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario, gracias porque me salvaste, gracias por esta iglesia local y gracias porque resucitaste y gracias porque hay una herencia para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús en el cielo, reservada, pura y sin mancha, que no cambia y no se deteriora? ¿Qué es más importante que esto, iglesia? Lo que pasamos en este mundo no tiene ningún sentido, no importa mucho, es temporal, es temporal. Vivamos nuestras vidas para prepararnos para ese momento, para glorificar a Cristo. De hecho, aquí estamos en un discipulado, en un entrenamiento. ¿Para qué? Para morar con Cristo por toda la eternidad. Pero si te da pereza venir a la iglesia 1 hora y sales en carrera, no te conectas a los grupos pequeños, no oras, no lees la palabra de Dios, ¿cómo pretendes pasar una eternidad con Cristo? ¿Cómo? Si estás amando el mundo, aferrado a las cosas del mundo, ¿cómo pretendes estar en una eternidad con Cristo? ¿Te imaginas ahí, todo aburrido? Ay, que no vas a estar ahí. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado a la muerte, hablando de Jesús, por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios, iglesia. Justos a los ojos de Dios. De hecho, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no podríamos presentarnos justos delante de Dios ninguno de nosotros. Estaríamos completamente perdidos. ¿Y qué es la justificación? Pues básicamente el acto de hacer a un hombre justo, o sea, aceptable ante Dios. Justificar significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de la absolución completa de la culpabilidad. O sea, Dios quita nuestra culpa y nos hace aceptos ante el Padre. Es un término legal que significa absolver, declarar justo. Quita toda condena. Como pecadores no teníamos esperanza más allá del sepulcro. Por eso Pablo le dice a los corintios, bueno, si Cristo no resucitó, entonces veamos como los demás que comen y beben y le dan rienda suelta a sus pasiones y deseos, y no nos estamos mortificando aquí con la gente que nos quiere matar. Pero lo que pasa es que nosotros estamos muy cómodos aquí, ¿cierto? Muy cómodos. Ya quiero ver cuando empezamos a tener oposición real en nuestros países. Y debemos darle gloria a Dios porque podemos predicar la palabra de Dios con denuedo y con toda libertad. Pero eso no va a ser siempre así. Vean en China, vean en India, Corea. Hay miles de cristianos sufriendo allá y dando sus vidas también. ¿Seríamos nosotros ahorita capaces de dar la vida por Cristo? Eso se refleja mucho en cómo estás predicando de Cristo y cómo estás viviendo tu vida. La resurrección de Cristo nos dice que la obra está consumada, que el precio ha sido pagado y que Dios está completamente satisfecho con ese precio pagado por Cristo. La justificación significa perdón y la finalización de las hostilidades que había entre nosotros y Dios. Amén. ¿Hay una mejor noticia que esa, hermanos? No. Cristo resucitó y la resurrección nos hace de nuevo, nos salva, confirma nuestra salvación, nuestra justificación y somos aceptados delante de Dios por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tercer punto, mueve al creyente a crecer progresivamente en santidad para la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo se ve esto? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, hay un cambio radical en los apóstoles, ¿sí o no? ¿Hay un cambio radical en los discípulos, sí o no? Ese cambio radical debe ser igual en cada hijo de Dios en toda la historia de la humanidad, porque repito, es el mismo Espíritu Santo. Y si tú eres un creyente, Dios mismo te va a dar las fuerzas, la dirección, te va a guiar, te va a dar la victoria sobre el pecado. ¿Para qué? Para que puedas crecer progresivamente en santidad. La justificación es judicial y legal, pero eso hace una diferencia de la santificación que es progresiva. Cada uno de nosotros debe ir creciendo en santidad, debe ir creciendo en glorificar a Cristo en su vida. No es posible que entendamos estas verdades, que la tumba está vacía, que Dios quiera que podamos ir. Yo tengo muchas ganas de ir algún día, debe ser muy bonito, pero debe animarte también. Cristo resucitó. Y si has creído en Él, has creído en su muerte, en su resurrección, has confesado tus pecados y eres un hijo de Dios, vas a crecer progresivamente en santidad. No solamente eso,
sino que vas a predicar a Cristo a toda voz y con todo de nuevo. Pero yo creo que tenemos mucho miedo, ¿no es cierto? Nos da miedo que nos dirán, nos da miedo ir a predicar. Pero repito, ¿qué pasó con los apóstoles en Hechos capítulo 2? El cambio, después de que ellos vieron a Jesús resucitado, fue increíble. Y varios hechos históricos se pueden explicar solamente a la luz de la resurrección. Como dije anteriormente, los apóstoles cambian de carácter, pero todos de nosotros que hemos creído en Dios también. No es posible que sigamos haciendo o sigas haciendo las mismas cosas que hacías antes si eres un creyente. No, porque Dios te da una nueva vestidura. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivimos con la naturaleza del viejo hombre. Ya Dios nos ha dado una nueva naturaleza para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente hay pecado en nosotros, sí, por supuesto, porque este cuerpo es corruptible. 1 Corintios 15 lo dice, con este cuerpo no podemos entrar al cielo. Por eso Cristo prometió darnos un cuerpo nuevo, incorruptible. Los discípulos están dispuestos a sufrir, ser maltratados y hasta morir por causa de Cristo. Ahora, ¿tú estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a que tus amigos te dejen tirado? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿A morir por el Evangelio? ¿O estás más metido ahí en tus cosas, más ensimismado, creyendo que eres creyente y quizás no? Vemos cambios radicales como el de Saulo de Tarso, un enemigo de la iglesia, cambiado radicalmente. La resurrección de Cristo y Cristo mismo por medio de la fe, por la gracia, nos cambia radicalmente. Amén. Nos cambia radicalmente y nos justifica. Ahora, ¿no es esto suficiente buena noticia, queridos hermanos, para el día de hoy venir y cantar y alabar al Señor y decirle, Señor, gracias porque yo estaba perdido en mis deleites y pecados, gracias porque estaba muerto, gracias porque era tu enemigo, gracias porque no tenía nada que darte más que mi pecado y tú tuviste misericordia de mí, me escogiste y me rescataste? Solo por fe, solo por gracia, solo a Dios sea toda la gloria y la honra, amén. Bueno, si eso no es suficiente buena noticia, no sé, no tengo otra más que darte, honestamente, pero esa es suficiente. Todos de nosotros podríamos ir a cualquier punto, a cualquier lugar histórico, museos, cementerios, y vamos a ver los cuerpos de todos estos considerados dioses. Pero repito, una verdad innegable es que la tumba de Cristo está vacía. Amén. Cristo resucitó. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 13. 13 en adelante. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Amén. Si muchas veces o algunas veces piensas en la muerte y nosotros hemos tenido el fallecimiento de seres queridos y de hermanos y hermanas en la fe aquí en la iglesia, pero no debiéramos estar tristes como los que no tienen esperanza, porque sabemos que todos los que han muerto en Cristo, nuestros familiares, sabemos que resucitarán. Amén. Es una esperanza real, es una esperanza viva. Dios lo ha prometido y Dios lo ha demostrado también. Entonces, dice, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Aquí estamos en la parte escatológica de 1 Corintios 15. Se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a invitar que se pongan de pie, por favor.
Y voy a repetir. 1 Corintios 15, 54, 57. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice que cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero iglesia, gracias a Dios. Pero gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Cristo. Amén. Amén. No, amén. Cristo resucitó. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu escritura. La muerte es devorada en victoria, Señor. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros vivamos a la luz de la resurrección. Por favor, Señor, si alguien no ha entendido la verdad de tu palabra, por favor, abre su entendimiento espiritual, sus oídos espirituales, para que puedan entender tu belleza, tu majestad, la necesidad tan grande que cada uno de nosotros tiene de ti. Todos nosotros vamos a presentarnos delante tuyo en el día postrero. Es una verdad innegable. Pero van a haber algunos que irán contigo, sellados con las arras del Espíritu, y otros que no. Para los creyentes, tú nos darás una herencia que no tiene precio. Ni siquiera nos podemos imaginar con nuestra mente limitada lo que tú tienes para los que te preparado para los que te aman. Pero los que no han creído en ti, los que no se han arrepentido de sus pecados, sufrirán la condenación eterna. Independientemente de lo que creamos, pensemos, es una verdad absoluta, escrita y confirmada en tu palabra, escrita y confirmada en tu muerte y tu resurrección. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y te ruego que cada uno de nosotros viva vidas que demuestran, que dan testimonio, que predican tu palabra, tu evangelio, con denuedo, fuerza, con valentía, y que podamos decir como Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por favor, Señor, pon ese peso en cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos, siempre de palabra o de hecho, te glorifique, te exalte a ti. Gracias una vez más, Señor, porque resucitaste al tercer día, como estaba escrito en las Escrituras. Gracias por morir por cada uno de nosotros y darnos vida y vida en abundancia. Toda la gloria y el honor, el imperio y la majestad y toda la alabanza sea para ti, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.